Buenas tardes y buenas noches a las personas que están en el chat y a todos los suscriptores, principalmente mis hermanos testigos de Jehová. Este discurso que quiero compartir con ustedes, que quiero impartir, nos va a servir a todos nosotros, incluyéndome a mi persona, de cómo puede ser tan peligroso las dudas. Y esto es a petición de un suscriptor. No me acuerdo ahora el nombre del suscriptor. Esto es a petición tuya si estás mirando aquí esta directa. Así que te cumplí tu deseo. Y lo vi interesante. O sea, el título tiene como nombre: no dejemos que las dudas permitan que nuestra fe naufraga. Y esto se puede comparar a un barco en alta mar cuando hay una gran tormenta de gran magnitud. Y imagínese un barco mercante sin un timonel, sin que alguien tomara las riendas del asunto, inmerso en una gran marejada o tormenta. ¿Qué pasaría con ese barco? Finalmente causaría la muerte de los miembros de la tripulación. Es como si un auto no tuviera timón y no tuviera el control. Entonces, la persona que duda es como alguien que va por una carretera rápida a gran velocidad, pero sin timón, sin freno, sin cambios de velocidad. Es lo mismo que sucede con un barco. ¿Ok? Con un barco que no tiene control. Y los argumentos y los textos que voy a mencionar nos van a ayudar a cada uno de nosotros de cómo disipar las dudas que nos afectan en nuestro crecimiento cristiano y cómo nos afectaría a nosotros en nuestra vida presente y futura. Cuando usted va a un diccionario, por ejemplo, usted va a Google y busca en el diccionario Real Academia Española, RAE, la RAE, define la palabra duda como desconfiar o tener excitación sobre algo o alguien, carecer de certeza o seguridad sobre algo. Eso es lo que define un diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra dudar, el verbo dudar. También el diccionario Orfo define etimológicamente, semánticamente, la palabra dudar como tener dudas e incertidumbre y no estar seguro o convencido de algo. También el diccionario de Merriam-Webster define la palabra duda como no estar cimentado en un lugar sólido. ¿Ok? Esa es la definición del diccionario RAE, diccionario Oxford, el diccionario de Merriam-Webster. Saludo para Lina May y todas las personas que están ahí presentes. ¿Cuáles son las características de una duda? Y en el aspecto teológico y en el aspecto semántico, sistemático y en el aspecto textual, vamos a aprender las características que nos pueden afectar dentro de la congregación o fuera de la congregación de tener dudas. Y una de las características principales de dudar
es la incertidumbre. ¿Qué cosa es la incertidumbre? La incertidumbre es nada menos la duda que se caracteriza por una falta de certeza o seguridad sobre algo, como habíamos definido en estos diccionarios. El primer ser humano que dudó, y todos sabemos el pasaje bíblico clásico, es el caso de Eva. Solamente por una simple duda, miren la situación que está el género humano. Por una simple duda, por una mala elección, por una mala decisión, Eva nos transmitió el pecado. Porque la primera persona que arrastró Eva hacia la duda fue su esposo Adán. El creador de la duda es Satanás y sus secuaces demonios. Entonces, el objetivo de Satanás es crear dudas en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y de manera emocional o sentimental nosotros desplegamos ese sentimiento que nos hace flaquear, o sea, flaquea nuestra fe. Para tener un buen progreso dentro de la congregación o por tener un buen progreso en nuestra vida espiritual, hay que tener una excelente fe. Cuando usted tiene una fe sólida, no hay duda que puede penetrar en su mente. Entonces, la incertidumbre es una de las características que Satanás explota en los cristianos. Y eso fue lo que sucedió con Eva. Todos sabemos muy bien el relato, que la simple duda que le causó Satanás el diablo era que si ella comía del árbol sería como Dios. Ella pensó que sería como Dios, siendo poderosa, sabiéndolo todo, y que Dios le estaba privando de algo, que Jehová le estaba privando de algo y que Jehová le estaba ocultando algo. Y eso es lo que pasa con la duda. Y eso pasa con muchos apóstatas que constantemente están en las redes sociales, en los medios de difusión, bombardeando nuestra integridad, nuestra fe, para debilitar así la fe, que la duda entre y haga daño en nuestro sistema neurológico. Porque primeramente la duda aparece por los ojos, por los sentidos, por el escuchar y por ver. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Eva vio que el árbol era deseable para los ojos de Eva. O sea, la duda la llevó a utilizar el sentido de la vista y el sentido del oír. Eva escuchó lo que le dijo Satanás el diablo y vio lo que era deseable para los oídos. Y ese proceso, el sentido del ver y el oír, permitió a Eva ejecutar la acción de desobedecer la ley de Dios. Entonces la duda nos puede llevar a la desobediencia, la duda nos puede llevar al naufragio espiritual y nuestra fe puede morir. Eso es lo que puede crear la duda. Otra característica de la duda es el cuestionamiento. El cuestionamiento. ¿Qué cosa es el cuestionamiento? La persona que cuestiona. Podemos cuestionar creencias, ideas y decisiones. Son tres factores principales que provoca el cuestionar. Nos lleva a cuestionar nuestras creencias, nuestras ideas y nuestras decisiones. Y eso es lo que hacen muchos apóstatas, opositores. Cuestionan nuestras creencias, cuestionan nuestras ideas y nuestras decisiones.
Porque a la vez que usted duda de algo, entonces usted no tiene una decisión permanente, una decisión fija para tomar. Una decisión drástica con las cosas. Otra característica de la duda es el análisis. Y el análisis provoca que la duda nos puede impulsarnos a analizar, evaluar la situación o la idea para tratar de encontrar una respuesta o solución. Esa es una de las características, y creo que es una de las características positivas que tiene la duda. A veces se nos crea una duda en la mente, mediante el ver o escuchar nos crea una duda, pero el análisis es como un antídoto que contrarresta el veneno de la duda, y nosotros tenemos la capacidad, tenemos el libre albedrío. Jehová nos ha hecho con la capacidad mental, neurológica, de analizar, evaluar, sopesar la situación o la idea o la información que estamos mirando, que estamos escuchando y que estamos procesando. Y de manera innata buscamos una respuesta o solución. Y muchos de los hermanos, para sobrevivir, muchos testigos de Jehová que han sobrevivido a las dudas, desgraciadamente han tenido que analizar, estudiar, profundizar, evaluar y tratar de encontrar una respuesta o una solución. Hay tipos de dudas. Hay muchos tipos de dudas que nos pueden albergar en nuestra mente, nos pueden invadir a nuestra mente, nuestra conciencia. Recuerden que la conciencia es como un pelito de cebolla. Es como una cascarita de la cebolla, muy frágil, muy frágil, muy frágil. La conciencia es algo tan frágil que si se quiebra, nuestra conciencia se va a la deriva. Es como el barco que no tiene timón. Están las llamadas dudas intelectuales. Y estas llamadas dudas intelectuales tienen que ver con ideas, conceptos y teorías, principalmente filosóficas. Hay testigos de Jehová que han naufragado en la fe porque han prestado atención a malas informaciones y le crea una incertidumbre en su conciencia. Ideas mal pensadas, ideas distorsionadas. Entonces, al no tener un conocimiento exacto, a no tener una fe sólida, se han dejado arrastrar por ríos de información podrida, ríos de información apóstata. ¿Ok? Donde hay informaciones, conceptos que son errados y teorías que son erradas, como la teoría de la evolución. Hay hermanos testigos de Jehová que la evolución lo ha arrastrado a la apostasía, han perdido su fe ha naufragado y ya no son nuestros hermanos. Asimismo sucede también con filosofía, porque existen muchas cosas, el agnosticismo, la filosofía, existe lo que hoy llamamos en el aspecto intelectual. Otro tipo de dudas, no solamente son las dudas intelectuales, estamos hablando de dudas emocionales, sentimientos y emociones. La mentira es un expansor, la mentira es un expansor que nos puede llevar a la duda. La calumnia, la mentira. Y si no tenemos el asunto de todas las cosas, eso puede provocar, alimentar la duda.
Están las dudas morales, lo que es correcto e incorrecto. Su conciencia se puede calcinar, se puede carbonizar de algo que era incorrecto para usted y ahora es correcto. Si para usted tomar bebida no era una costumbre, pero ahora tomar bebida todos los días es una costumbre, entonces se convierte en una duda moral. ¿Ok? Lo que está bien y lo que está mal, lo que está incorrecto y lo que está incorrecto. Y esa ley moral que había puesto Jehová en el jardín de Edén, Adán y Eva violaron esa ley moral de tomar del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, del bien y del mal. Entonces, tener duda nos puede crear la incertidumbre de lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Cuáles son los hábitos que a Jehová no le gusta y cuáles son los hábitos o los vicios que a Jehová no le gusta? ¿Ok? También existe la duda existencial o dudas existenciales y se refiere a la incertidumbre sobre el sentido de la vida o el propósito de la existencia. Y eso es una de las cosas que cuando nosotros predicamos de casa en casa o predicamos informalmente nos encontramos con muchas personas clásicas en este sentido de dudas existenciales. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios permite sufrimiento? ¿Por qué Jehová ha permitido tantos siglos este dolor que está provocando el género humano? Y mucha gente, como no le hayan sentido la vida, se han suicidado porque no le hayan una respuesta. Pero bueno, en este aspecto no nos incumbe a nosotros porque nosotros no tenemos dudas existenciales. Las dudas que podemos tener nosotros son dudas externas que tienen que ver con la duda intelectual y las dudas emocionales y morales. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con las dudas? Esto es uno de los trabajos tan importantes que podemos nosotros solucionar. Si algún hermano testigo de Jehová, alguna persona que está en el chat aquí tiene dudas, uno de los factores importantes es aceptar la duda. Tener dudas es normal, no es anormal. Porque la gente quizá piensa porque tenga dudas, ya usted está mal espiritualmente. No. Uno tiene que aceptar la duda y aceptando la duda uno reconoce, ¿ok?, que uno no debe sentirse mal porque tenga una duda. Lo mal, o sea, el key del problema es que usted no disipe esa duda, no le busque una solución a esas dudas o no le busque una respuesta. También podemos investigar y buscar información o hablar con otros. Hay hermanos que tienen dudas, se callan. Dice la Biblia que el que se aísla busca su propio anhelo egoísta. Entonces hay hermanos que por pena o porque se sienten avergonzados no disipan las dudas. Y ahí es donde viene el problema. Si usted tiene un buen amigo o su familia, sus padres, cualquiera persona que sea cristiana, usted tenga una duda de la Biblia que le está haciendo un estrago a su conocimiento, a su integridad con Jehová, usted disipe esa duda, hable con la persona. Fíjense que la duda puede atacar, psicológicamente puede atacar nuestra perspectiva mental. Nos puede traer ansiedad y estrés. Una duda puede generar ansiedad y estrés. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Le generó ansiedad.
¿Por qué a Eva le generó ansiedad? Porque Eva no se conformó con el conocimiento que Jehová le había impartido, con las leyes que Jehová le había suministrado. No era conforme. Por eso se sintió ansiosa y comió del fruto. Incitó a su esposo a hacer lo mismo. Porque si usted tiene duda, y si usted al lado tiene una persona, puede ser un familiar, puede ser su cónyuge, puede ser un amigo, y esa persona es débil en la fe, usted puede arrastrar también a la persona que está al lado de usted. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Eva arrastró a Adán mediante la duda. O sea, Satanás hizo tropezar a Eva y Eva hizo tropezar a Adán. Pero la duda es un proceso de tomar decisiones y así nos permite evaluar opciones y considerar diferentes perspectivas. Porque una de las cosas que tenía que hacer Eva era tomar su tiempo. Eva tenía que haber pensado en lo que Jehová le había dicho, haber meditado en lo que Jehová le había dicho, y entonces ella haber actuado, no lo que le dijo la serpiente, sino Eva tenía que haber buscado ayuda en Jehová, no en la serpiente. Si la serpiente le crea una duda a Eva, Eva tenía que haber hablado con su cabeza. Así que Eva pasó por alto la jefatura de su esposo. Por eso es que 1 Corintios 14, 34 y 35 dice que dice Pablo, no permito, así como la ley dice, no permito que la mujer enseñe a la congregación, que guarde silencio en la congregación, y si quiere aprender algo en la congregación, le pregunte a sus esposos en su casa. A partir de ahí, porque después dice el texto que Eva fue engañada primero que Adán. Por eso es que la duda nos tiene que permitir evaluar opciones y considerar diferentes perspectivas. En la perspectiva espiritual, la duda nos puede llevar en busca de la verdad. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo tuve varias conversaciones con varios teólogos de otras denominaciones religiosas que me crearon dudas. Pero yo no me quedé con esas dudas. Yo empecé a disipar esas dudas. Yo empecé a investigar, empecé a preguntar amistades mías. Y gracias a esas amistades pude disipar las dudas. Y muchos de los casos de algunos testigos de Jehová es que se guardan esas dudas, no lo confiesan, no lo hablan con nadie, se aíslan y su fe se va a la deriva y terminan expulsados o reniegan o piden una carta de desusación. ¿Por qué? Porque no confían en el conocimiento de otras personas. Hay una lucha entre el orgullo y la percepción de las cosas. Entonces, en la búsqueda de la verdad, tener una duda puede ser un catalizador para buscar la verdad, profundizar en ella y tener una comprensión de las Santas Escrituras. Y eso fue lo que hice yo cuando yo tuve esas dudas. Y por eso es que yo estoy en las redes sociales, para ayudar a mis hermanos a disipar las dudas, para que nadie los engañe, para que ningún detractor, ningún apóstata, ningún opositor engañe a nuestros hermanos. Entonces, el propósito de mi canal y de mis videos es disipar dudas en cuanto a lo que tiene que ver con la teología. Ahora, viene la parte más importante. Viene una parte un poco espinosa.
La influencia de los demás nos pueden crear dudas. Así que tener una duda puede ser influenciado por las opiniones, creencias de los demás y lo que puede llevarnos a nosotros a una reevaluación de nuestras propias creencias o en el aspecto moral. Usted está en la congregación y alguien que está mal espiritualmente viene a crearle una incertidumbre y una duda, un chisme. Porque dentro de la congregación hay algunos hermanos que les gusta el chisme, les gusta la calumnia. Cuando usted ve a una persona que venga con malas intenciones a hablar de un chisme de otra persona o a calumniar de otra persona, pare esa persona, párela. Stop, párela. Y dígale, ¿ya usted habló con el hermano? ¿Usted se reunió con el hermano? ¿Lo que usted me está diciendo a mí se lo dijo al hermano? Porque el chisme se puede comparar a una almohada que contiene plumas. Usted coge una almohada, la rompe y esparce todas las plumas. ¿Usted cree que usted puede recoger todas las plumas que dispersó el viento y volver a regresar a la almohada? El chisme es así. Cuando el chisme se expande, es muy difícil que se pare, que se disipe. Y eso es lo que ha pasado con ciertos y determinados hermanos que influyen en los demás, creando chismes y calumnias dentro de la congregación. Por eso es que en la influencia de los demás, lo que es el diálogo, la comunicación, si el diálogo es un diálogo tóxico, no es un diálogo comunicativo, entonces si la persona no está informado de todo, puede herir los sentimientos y puede crearle dudas a otra persona. Cuidado con los chismes y cuidado con las calumnias dentro de la congregación. Porque hay gente que disfruta las calumnias y los chismes dentro de la congregación. ¿Cuáles son los beneficios de tener dudas? Porque también no solamente las dudas son malas. Hay dudas que son buenas. Por ejemplo, una persona que tenga dudas no necesariamente tiene que tener dudas sobre algo malo, sino la duda, tener una duda no malsana puede contribuir al crecimiento personal, espiritual de una persona. O sea, las dudas pueden impulsarnos a crecer y aprender. Porque, por ejemplo, una persona que está estudiando en su casa, o quizá está en una atalaya, o quizá está estudiando un tema profundo de profecía, escatología o doctrina, y usted le crea una duda, usted rápidamente quizá le pregunta a un hermano, quizá va a la Wikipedia, o quizá usted busca en un libro de contexto histórico, o usted busca un diccionario, o para usted ampliar el conocimiento y así obtener más precisión y más profundidad en el conocimiento. Fíjese que cuando usted va al libro de Proverbios, Salomón en el capítulo 2 habla de que uno busca el conocimiento como tesoros escondidos. Dice, hallarás el mismísimo conocimiento de Dios. También el beneficio de tener dudas nos ayuda al desarrollo crítico. Nos pueden ayudar a desarrollar nuestra capacidad para pensar críticamente. ¿Ok? Eso es lo que hace el desarrollo crítico. Las buenas dudas nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad para pensar críticamente, tener nuestro propio criterio, no el criterio de los demás, no la aprobación de los demás,
Las dudas, las buenas dudas también nos ayudan a mejorar, a tomar excelentes y buenas decisiones. A tomar decisiones más informadas y reflexivas. Porque quizá usted tenga un conocimiento superficial de algo, pero si usted profundiza en un conocimiento X de cualquier cosa, en el aspecto teocrático, dentro de la congregación, usted puede tomar una mejor decisión, puede actuar mejor, tener mejor reflexión y de forma informativa. También la buena duda nos ayuda al aumento de la empatía, porque así nos ayuda a entender a un hermano mejor que los demás. Y así uno desarrolla la empatía. Esos son aspectos de crecimiento personal, desarrollo crítico, tomar mejores decisiones y el aumento de la empatía. ¿Ok? Esas son cosas importantes. Ahora, hay textos bíblicos que nos pueden ayudar a nosotros y hay ejemplos amonestadores de personas que dudaron, no confiaron en Jehová y su fe se debilitó y naufragó. Pero, por ejemplo, en Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesús dijo a los apóstoles: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Aquí dio la pauta a Jesucristo en Mateo 11, 23. Habla que la duda, la mala duda, fecunda en el corazón, no en la mente. La duda entra en la mente. Si es buena, se queda en la mente, pero si es mala, el corazón lo que hace es procesarla. Y usted actúa sobre ese consentimiento intelectual de cosas que usted desconocía, y entonces ahí es donde viene el pecado. Porque también la duda es síntoma de debilidad. O sea, una duda mala es síntoma de debilidad. Y Hebreos, el apóstol Pablo en Hebreos 3:12 advierte, parece que había problemas con los judíos hebreos, y Pablo le había dicho que, le voy a leer el texto, dice: mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. O sea, Jehová no acepta incredulidad. Por eso es que la Biblia habla que no podemos tener relaciones con los incrédulos. No podemos casarnos con un incrédulo, porque esa persona reniega la fe. O sea, no se acepta un yugo o un cónyuge que sea incrédulo. Dice también que la persona que no trabaja, un cristiano que no mantiene a su familia, que no trabaja, es peor que un incrédulo. Y la incredulidad es falta de fe. Y la falta de fe, la duda, ataca la fe, bombardea la fe. ¿Ok? Entonces, la duda mala es síntoma de debilidad. ¿Ok? Fíjense que el apóstol Santiago 1:6, dice Santiago: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte u otra. La persona que duda se compara, dice Santiago,
a una ola del mar. Donde la posición del viento esté, la ola va a dirigirse según el movimiento del viento. Imagínense un barco sin timonel, un barco que está a la deriva, donde esté el viento, el mar, las olas del mar lo va a dirigir. Si el viento está para el norte, las olas van a ir para el norte. Si el viento está para el este o para el oeste, esa es la posición que va a tener el barco. Si no tiene un timonel, el timonel se puede comparar a la fe. Si usted tiene una fe sólida, usted va a tener un control sobre el barco. Si usted tiene una fe sólida, va a tener un control en su conciencia y en su corazón. Pero si usted no tiene un control, si su fe está débil, ¿qué va a hacer? La corriente lo va a arrastrar al lugar de destino, donde ella lo va a llevar a usted. Y eso fue lo que pasó con Eva, que la duda la arrastró al deseo de Satanás el diablo. ¿Cuál era el deseo de Satanás el diablo? Destruir la humanidad. Porque eso fue lo que hizo Satanás, destruir la humanidad en el mismo principio, en el jardín del Edén. Por eso es que Jehová los tuvo que expulsar del jardín del Edén, para que no tomaran del árbol de la vida. Porque si ellos comían del árbol de la vida, ya Jehová no tendría moral para destruir a Adán y Eva. Por eso es que automáticamente Jehová los expulsa, pone 2 querubines con hojas llameantes para que ellos ya no comieran del árbol de la vida. Y Dios lo primero que hace Jehová es expulsarlos del jardín del Edén. Porque si Jehová lo dejaba ahí, podía realmente la humanidad autodestruirse completamente. Y eso es lo que Jehová no podía permitir a toda costa. ¿Entiende? Entonces, la persona que duda es como la ola. Para aquí, para allá. Para aquí, para allá. Para aquí. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. La duda es una tibieza. Fíjense, cuando usted va al registro del libro del Evangelio Sinóptico de Marcos, capítulo 9, versículos 23 y 24, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y al instante el muchacho clamó y dijo: creo. O sea, muchas personas abandonaron la verdad por su incredulidad, y muchos también abandonaron la verdad por su obstinamiento. Eran personas obstinadas, y eso eran los fariseos y los escribas. Vieron la verdad en Cristo Jesús, pero el rencor, el hostigamiento, no permitió ver más allá. La persona que duda a veces se encierra en su círculo, en su cápsula, en su burbuja, y no escucha consejos, no abre su mente, no es receptiva. Porque la persona que duda no es receptiva. Por eso es que han habido muchos casos de apostasía. Hermanos que han tenido que ser expulsados, hermanos muy queridos, han abandonado la fe por no ser receptivos. O sea, ser receptivos y dejar que ese cáncer que es la duda le consumiera todo su cuerpo, o que le consumiera espiritualmente sus principios morales cristianos. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Tomás? El apóstol Tomás. Tomás no estuvo en la resurrección de Jesús. Y Tomás dudó de que Cristo había resucitado. Hasta más cuando Jesús se le aparece con otro cuerpo, Tomás le pide ver
las llagas, la impresión de los clavos. Eso está en Juan 20:25. Tomás dijo, al menos que vea la impresión de los clavos, entonces voy a creer. Y en muchas ocasiones Cristo le dijo hombres de poca fe a los mismos apóstoles. Y la fe es la que ayuda a uno a ver cosas que no se ven. Entonces Tomás tenía falta de fe. En el caso de Pedro, ¿se acuerda de Pedro? Que Cristo hay una tormenta en el mar de Galilea. Cristo viene hacia la barca caminando por encima del agua. Pedro ve a Cristo. En ese momento Pedro adquiere fe, empieza a caminar por el agua, pero cuando él ve que la tormenta se hace más drástica, que está el oleaje, entonces Pedro se hunde por falta de fe. La fe es todo. La fe es el antídoto para las dudas venenosas. Cuando usted va a Hebreos capítulo 3, versículo 19, el texto dice, y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Fíjense que, ¿se acuerdan del pasaje del capítulo 6 de Juan, cuando las personas estaban escuchando el sermón? Después del sermón dice que Cristo utilizó a los apóstoles para multiplicar la comida de los panes y los peces. ¿Sabe qué pasó? Todas esas personas, esas 5.000 personas que dice que sobró pescado y peces, recogieron todo lo que había sobrado, pero dice que las personas se retiraron porque no les interesaba los milagros o los dichos que estaba Jehová, o sea, mejor dicho, Jesucristo hablando. Y Cristo los amonesta diciendo que ellos lo seguían a él no por la predicación, no por los buenos dichos, no de los propósitos de Dios, sino llanamente porque lo seguían para alimentarse, para comer. Por eso es tan importante la fe. Dice que la fe sin obra está muerta. Para usted tener una excelente fe no puede tener duda. Entonces usted va a tener obras. Dice, sin fe es imposible agradar a Jehová. Sin fe es imposible agradar a Jehová. Así que la fe es necesaria para agradar a Jehová. La persona que duda es como la ola de Santiago 1:6, impedida por el mar, y Jehová desagrada a una persona que duda. ¿Ok? Fíjense que en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo le escribe a la congregación de Filipos, porque la congregación de Filipos estaba pasando por un momento de falta de fe. Y en este caso Pablo estaba muy preocupado. Pablo, estando preso, manda esta carta con un emisario, con un mensajero, y le dice, con toda oración y ruego, con acción de gracia, háganle ver las cosas a Dios. Y entonces usted le da a conocer a Dios sus dudas mediante la oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, no tener duda lo va a salvaguardar usted, no solamente el corazón, sino los pensamientos. Pero Santiago capítulo 1, en el mismo capítulo 1, Santiago advierte a los cristianos, le sugiere a los cristianos que si uno tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios. Porque dice que Dios da abundancia en cuanto a conocimiento, sin reproche. Y dice que si uno lo pide, será dada. Si usted tiene dudas sobre algo, si usted tiene dudas sobre un hermano, sobre su cónyuge, si usted tiene dudas sobre el crecimiento espiritual, si usted tiene dudas sobre una doctrina dentro de la congregación, pídale en oración a Jehová
sabiduría y dice que Jehová lo va a dar sin reproche. Pero pídala con fe, no dudando nada, dice Santiago. Porque el que duda, después dice el versículo, es como la ola impedida por el mar. ¿Ok? También fíjense que Cristo dijo, si ustedes tienen la fe como el grano de una mostaza, usted podrá trasladar montañas, obstáculos en la vida. Cuando la persona tiene una fe inquebrantable, la persona puede brincar cualquier obstáculo. Si espera en Jehová. Si tiene el suficiente valor, el suficiente autodominio, la suficiente templanza para soportar adversidades y situaciones hostiles en la vida cristiana, pero necesita una fe inquebrantable. ¿Ok? Fíjense que en el rey Salomón hay un texto que me gusta mucho, que es Proverbios 25:2. Salomón dice, la gloria de Dios es ocultar las cosas, pero la gloria de los reyes es investigar las cosas. ¿Ok? Fíjense qué cosa más interesante. Proverbios 25:2 dice, la gloria de Dios, la gloria de Jehová es ocultar las cosas, pero la gloria de los reyes es investigar las cosas. Hay algo contradictorio aquí, ¿verdad? ¿Hay alguna contradicción? No. Aquí Salomón lo que está diciendo es que Dios no tiene duda. Dios no tiene la necesidad de estar investigando, de estar esclareciendo nada. Porque Dios es la fuente de la vida. Dios es el agente final de la vida. Pero nosotros como seres humanos sí tenemos la necesidad de investigar las cosas. Porque nuestro conocimiento está limitado al conocimiento de Dios. Dice que los conocimientos de Dios están por encima del conocimiento humano, del hombre. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Escudriñarlo todo y aparta lo bueno de ese escudriñamiento que usted está haciendo. Eso no quiere decir que usted lea cosas indebidas o que usted lea apostasía. No. Está diciendo que uno debe examinarlo todo. Tener una libertad, una expresión de libertad intelectual. No ser fanático y retener lo bueno. Hay muchos libros de historia que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, que nos ayuda a predicar de casa en casa. Pero aquí Pablo está diciendo que de todas esas cosas que investigamos o leemos, sacamos lo bueno. ¿Ok? Fíjense que el apóstol Juan, en 1 Juan 4:1, nos recomienda: no creáis, la traducción de Nuevo Mundo pone, no creáis expresiones inspiradas. En otras traducciones dice, no creáis a todo espíritu, la Reina Valera del 60. Sino probar los espíritus o las expresiones inspiradas, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No podemos creer todo lo que se escribe en un libro, no podemos creer todo lo que aparece en las redes sociales, si no tenemos el rompecabezas armado, ¿no?, de las cosas. Entonces, yo espero que estos textos nos ayuden a todos nosotros, incluyendo a mi persona, tener una reflexión sobre lo que es tener una mala duda y tener una estrecha relación con Jehová mediante la fe y no caer en la incredulidad. O sea, buscar a toda costa la verdad. Dice
Conocerás la verdad y la verdad te hará libre de todo tabú, de toda intriga, de muchas cosas, ¿verdad? Eso es muy importante. Es muy importante. Yo digo que para disipar las dudas debemos aprender también de los errores, de nuestros fracasos. Que los errores y los fracasos son oportunidades para crecer uno espiritualmente. No concentrarnos en el pasado. No vivir el pasado, vivir el presente hacia el futuro. No por desanimarnos por errores y fracasos del pasado. Hay que pasar la página, borrón y cuenta nueva. Para disipar la duda hay que tener también una actitud positiva, una actitud optimista. Uno teniendo una actitud optimista, uno entonces puede superar las dudas y los miedos. De esta manera nosotros podemos practicar la gratitud, la positividad para mantener una actitud saludable. Son estrategias, consejos que nos ayudan a reducir o superar las dudas. Y recuerden que la duda es una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento, y que con la práctica, perseverancia, podemos superarla. Las buenas dudas, no las malas dudas, ¿no? ¿Ok? Y esto, sinceramente, nos ayuda a muchas cosas. Fíjense que en el caso de David, a pesar de ser rey, a pesar de ser un hombre de corazón de Dios, una persona que mató a Goliat, una persona que estuvo bajo persecución por varios años por el rey Saúl, cometió un grave error de tener relaciones sexuales con Batseba, la esposa de Urías. Pero ¿qué lo conllevó a cometer adulterio? La falta de fe en Dios. Pero sin embargo se arrepintió y pidió perdón a Dios, quien lo perdonó. Otro ejemplo, Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en uno de los viajes misioneros, pero decidió abandonarlo en cierto punto, aunque la Biblia no da una explicación por qué lo hizo. Se cree que fue debido a su juventud e inexperiencia. ¿Por qué? Porque dudó. Y sin embargo, más tarde se restituyó y se convirtió en un valioso ayudante del apóstol Pablo. ¿Ok? Fíjense la duda, cuánto puede llevar a uno. Moisés, el líder, el caudillo del pueblo de Israel, dudó en ciertos momentos. ¿Se acuerdan que se sintió presionado y maldijo al pueblo de Jehová para que tomaran agua? Ahí dudó de que Jehová podía ayudarlo a resolver el problema. Sin embargo, no pasó a la tierra prometida por falta de fe, porque la duda atropelló su fe. Job, el siervo Job, un hombre sin culpa, apartado del mal, piadoso, enfrentó una serie de tragedias que ustedes la conocen, no tengo por qué, tragedias, desafíos, que lo llevaron a cuestionar a Dios. Porque a veces una prueba difícil, una enfermedad, o nuestro cónyuge nos engañe, cometa adulterio, o se nos haga una injusticia dentro de la congregación,
podemos llegar a cuestionar a Dios. Podemos llegar a cuestionar a nuestra misma fe. Y sin embargo, Job perseveró en su fe, aunque él no sabía lo que le estaba sucediendo, aunque no sabía lo que había el trasfondo de la lucha espiritual que estaba teniendo Satanás contra Jehová. Finalmente él fue restaurado, bendecido por Dios, Dios le dio el doble. Pero Job dudó. ¿Entienden? En momentos drásticos en la vida podemos tener dudas. Y eso es normal, eso es normal. Fíjense que Abraham, en Génesis capítulo 17, Abraham, a pesar de ser considerado el padre de la fe, Abraham dudó en ciertos momentos cuando Dios le prometió que tendría un hijo. Abraham se rió y dudó de la promesa. Porque a esa edad, tener un hijo, Abraham dudó de lo que Jehová podía bendecirlo a él. En el caso de Isaac, su hijo, también dudó. Cuando Dios le ordenó que no se casara con una mujer de los cananeos, y Isaac dudó y se casó con una mujer de la familia de su padre. que era Raquel. Creía en ídolos. Wow. Raquel tenía unos ídolos a escondidas. Jacob, hijo de Isaac, dudó también en ciertos momentos cuando luchó con el ángel de Dios. Jacob dudó de su propia identidad y propósito. Y empezó a forcejearse con el ángel de Jehová. ¿Entiendes? También Josué, que fue el sucesor de Moisés, dudó también cuando Dios le ordenó que conquistara la tierra prometida. Josué mandó a unos espías. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Entonces, esto es bueno, que ustedes tengan en cuenta todos los datos, todos los textos y todos los ejemplos amonestadores que se han analizado aquí, porque en un momento su fe puede flaquear. Pero el problema está no tener la duda, sino disipar la duda. Gracias a las personas que están aquí. Déjenme saludar aquí rapidito. Alberto Baldi, Jaime Hack, Renel Ovilson, Lina, Víctor Hernández, Abadón, Libre Expresión Ecuador, Elesio Muñoz. Muy bien, Lina dice que es como un semáforo la conciencia, amarillo, precaución, rojo y verde. Así mismo es la conciencia. La conciencia tiene que decirte, cuando es rojo es peligro, cuando es amarillo es duda, y cuando es verde está decidido a hacer las cosas. Déjeme ver aquí, ¿quién más está aquí? May, Alberto, y bueno, muchas personas que están aquí. Fulgencio Salvador, un pueblo para el nombre de Jehová. Y bueno, si se me olvida alguien, perdónenme, son muchas las personas. Disfruten, compartan este video lo más posible que ustedes puedan. Saludo para Damián Salas. Y bueno, las personas que están aquí, Renato Espinosa también. Dice, no soy testigo de Jehová, soy simpatizante. Mándame saludos. Saludos para ti y tu familia, Renato Espinosa.
Compartan este video, suscríbanse al canal y siempre pongan los comentarios de una mejor manera. Hasta luego.